Pues qué bueno que se pueda adelantar un poco la plática. Mi nombre es Ignacio Dávila. Antes que otra cosa, quisiera agradecer a la TAM. Creo que este tipo de espacios son muy buenos para compartir información técnica entre la gente que está trabajando de manera directa en los ingenios. Eh, Cambiando un poco el tema de las pláticas anteriores, mi plática va a ser enfocada hacia dos aditivos, que son dos enzimas que van directamente en fábrica y que van a ayudar a mejorar ciertos beneficios o disminuir ciertos problemas con dos polisacáridos que nos causan algunos detallitos, como es el caso de los dextranos y como es el caso del almidón. Mi nombre es Ignacio Dávila, pertenezco a la empresa Enzimas y Productos Químicos. Es una empresa mexicana especializada en la aplicación de las enzimas y espero que la información que pueda presentarles en estos 30, 40 minutos pueda ser de mucha utilidad tanto para la gente de campo como para tanto la gente de elaboración. Entonces, cualquier duda lo podemos revisar al final. Antes de empezar con el tema de la aplicación de las enzimas, que es lo que voy a revisar, me gustaría hacer una presentación muy rápida de la empresa. La empresa Enziquim ya lleva más de 40 años con la aplicación industrial de las enzimas en el mercado mexicano, y no nada más en el mercado mexicano, sino también en el mercado centroamericano y también en Estados Unidos y en Asia, en donde desde 1973 es cuando se fundó la empresa y es en donde nosotros hemos aplicado estas enzimas. En 1983, la empresa implementó un laboratorio de cuantificación de actividad enzimática, que esto es algo súper importante y algo que nos diferencia de la competencia, porque las enzimas no es como cualquier otro tipo de aditivo en donde se maneja el ingrediente activo mediante la concentración en porcentaje. Las enzimas se tienen que trabajar con actividad enzimática y con un perfil muy específico. Entonces, si nosotros tenemos bien implementado todas estas metodologías y todos estos análisis, ayudan muchísimo a lo que se puede trabajar de manera directa con los ingenios. Nosotros llevamos desde 1990 aplicando las dos enzimas que normalmente se aplican en los ingenios azucareros, que es la dextranasa y la alfa-amilasa. Y en el 2007 se hizo una formulación específica, que es un complejo enzimático tanto de dextranasa como de alfa-amilasa, como de algunas otras enzimas para degradar un poco de la fibra que va en el jugo y que nos ha dado muy buenos Ignacio, resultados. Sí, sí, perdón, sí. Ignacio, ¿nos podrás compartir tu pantalla completa porque no la vemos completa? Dame un segundito. Sí, porque si no, ya, perfecto. Sí, es que no la veíamos completa y Creo que ahora sí ya, ¿verdad? no, todavía no. Ok, dame un segundo. Sí, por favor. Creo que me está pasando lo mismo que el ponente anterior. Javier, ¿es algo nuestro que tengamos que le podamos apoyar, por favor? No sé si ahí esté. No, no, de hecho él debe de poner a pantalla completa la presentación, así. Ahora sí ya, ¿verdad? Ya, ahí está, ¿no? Así es. Perfecto. Sí, ya, Necesito gracias. una disculpa. No, gracias. Nosotros como empresa tenemos diferentes mercados. Nosotros dividimos los mercados de aplicación de nuestras enzimas en diferentes industrias. Las más importantes para nosotros son la industria de panificación, la industria de molinos de trigo y la industria de ingenios azucareros, así como algunas otras industrias como nutrición animal y en general la industria alimenticia. Las enzimas que nosotros manejamos para la industria azucarera es dextranasa L650, sucramil L, sucramil LT y el acelerador de masas, en donde el dextranasa L650 es una enzima dextranasa, el sucramil L y el sucramil LT son dos enzimas alfa-amilasa, que lo que las diferencia es el perfil de termoestabilidad, y el acelerador de masas es un complejo enzimático. Para poder empezar a revisar la aplicación de las enzimas, nosotros debemos entender qué es lo que queremos quitar qué es lo que queremos disminuir de estos efectos negativos con la aplicación de las enzimas. Lo que nosotros queremos evitar principalmente son los efectos negativos de los polisacáridos que se presentan al momento de hacer esa extracción del jugo de caña. Evidentemente, lo que nosotros tenemos de manera principal en los sólidos solubles es la sacarosa, en donde entre mejor sea la extracción vamos a tener un mejor número de sacarosa, un mejor porcentaje de sacarosa, y por ende el ingenio va a ser mucho más rentable.
Pero hay algunos otros compuestos que van dentro de los sólidos solubles que no van a ser sacarosa. Puede ser materiales colorados, puede ser algunos azúcares reductores, que esos azúcares reductores van muy de la mano con algunos efectos negativos, principalmente glucosa y fructosa, que eso nos va a ser un indicador de una pérdida de sacarosa por una inversión, algunas impurezas y polisacáridos. Los polisacáridos son un tipo de carbohidratos que van a estar presentes y que van a tener efectos negativos, principalmente en viscosidad. Yo los divido en dos tipos de polisacáridos, el almidón, que es un compuesto polisacárido innato que está presente de manera natural en la caña, y los dextranos, que es un polisacárido que no está presente de manera natural en la caña. Ahorita vamos a revisar a detalle los efectos de cada uno de estos polisacáridos. En el caso de almidón, es algo bien importante. ¿Y por qué estoy empezando con almidón? Porque normalmente en los ingenios que no refinan, se considera que esos efectos negativos del almidón no se van a presentar o únicamente se van a presentar con mayor fuerza cuando hay un proceso de refinado. Nosotros hemos observado que esos efectos negativos del almidón se van a presentar básicamente en todos los ingenios, independientemente que hagan un proceso de refino o que no hagan un proceso de refino. Como les decía hace rato, el almidón es una impureza natural, es un polisacárido que está de manera natural en la caña de azúcar. Su concentración o su presencia va a depender de algunos factores, principalmente la variedad de la caña, el clima, la edad del corte, etc. Físicamente, ¿cómo se encuentra este almidón dentro de la caña? Se encuentra en forma de gránulos insolubles. Es bien importante señalar esto. ¿Por qué? Porque va a haber diferencia en esa forma de gránulos, tanto en el almidón de la caña, como en el almidón de la papa, como en el almidón del maíz. Esto es importante en el momento en el que nosotros implementemos metodologías para cuantificar ese almidón. Y si estamos utilizando un estándar de almidón de papa, los resultados van a ser completamente diferentes lo que estemos analizando en el jugo con respecto a lo que estamos utilizando en el estándar o en la curva estándar con almidón de papa. En esta imagen ustedes pueden ver las diferencias con muy notorias, en donde el gránulo del almidón de caña es muy pequeño en comparado con el de caña es muy pequeño comparado con el de papa. El que más se le parece es el almidón de maíz, por eso en las metodologías que son más aplicadas o que se están utilizando en estos momentos, utilizan como un estándar el almidón de maíz. Se ha reportado que a partir de 10 años, 15 años para acá, ha habido un aumento en las concentraciones de almidón en las variedades de caña. ¿Y por qué se debe eso? Porque hay un mayor procesamiento mecánico de caña verde, hay condiciones ambientales variables que favorecen ese mayor contenido de almidón, y hay algunas variedades que van a tener mayor contenido de almidón. Normalmente las variedades que tienen mayor productividad, ya sea en rendimiento por hectárea o mayor producción de sacarosa, se ha observado que también tienen esa proclividad a tener mayor contenido de almidón. Ya ha habido o hay muchas refinerías en donde se implementan penalizaciones por altas concentraciones de almidón, y es algo que tenemos que tener bien en mente, porque nosotros necesitamos cuantificar el almidón que entra en fábrica y necesitamos analizar el almidón que sale en el azúcar. Y dependiendo del tipo de azúcar, en este caso son estándares del azúcar de australianos, sudafricanos y brasileños, en donde dependiendo de la polarización que nos piden de azúcar, va a ser el límite máximo permitido de almidón y de dextranos. Por ejemplo, un azúcar que tiene muy baja polarización, en donde tenemos más intervalo de límite para el caso de color, para el caso de pol, nos van a pedir, o se pide más o menos 90 partes por millón en dextranos, o un intervalo entre 80 y 110 partes por millón en almidón. Lo que se debe de buscar, y nosotros recomendamos, es que en el caso de dextranos en azúcar, nosotros estemos en un intervalo entre 45, 50 a 100 partes por millón, y en el caso de almidón estemos en un intervalo entre 60 y 80 partes por millón, independientemente del tipo de azúcar. ¿Eso qué es lo que va a significar? Que vamos a tener mejores resultados productivos dentro del ingenio. Y la única manera para poder hacerlo es analizando lo que entra y analizando lo que sale. ¿Cuáles son los efectos perjudiciales que genera el almidón?
Como lo decíamos hace rato, el almidón está en forma insoluble dentro de la caña de azúcar, está en forma de gránulos. Entonces, a partir de 150 partes por millón que nosotros analicemos, eso va a representar cierta viscosidad, que esa viscosidad nos va a generar problemas. Pero es importante que nosotros identifiquemos cómo se genera esa viscosidad para que nosotros podamos saber cómo podemos disminuir esa viscosidad y, por ende, cómo vamos a poder disminuir los efectos negativos del almidón. Aquí tenemos el gránulo, en donde nosotros necesitamos someterlo a cierta temperatura para que se pueda hinchar ese gránulo, para que se pueda abrir, y esta estructura tan compactada en donde se encuentra amilosa y amilopectina de este polisacárido pueda abrirse a que entre el agua y se pueda hinchar y pueda solubilizarse. A este proceso se le llama gelatinización de almidón, en donde dentro del proceso nosotros lo encontramos. Se somete a cierta temperatura, se retrograda el almidón y se convierte en un almidón hinchado. Este almidón hinchado es el que nos va a generar condiciones de viscosidad, tanto en meladura, y esa viscosidad en meladura nos va a generar muchos problemas en cristalización, en evaporación, etc. Pero no es cualquier temperatura, tiene que ser una temperatura por encima de 80 grados Celsius. Nosotros podemos observar en estas fotitos en donde son imágenes microscópicas de barrido electrónico de diferentes temperaturas o diferentes tratamientos térmicos que se le sometió a almidón de maíz. Aquí es bien importante señalar que ese almidón de maíz, por como decíamos, es el que más se le parece al almidón de caña. Nosotros podemos ver que 30 minutos a 50 grados Celsius realmente no le hace nada al almidón, 65, 70 grados Celsius tampoco le hace nada al almidón. Necesitamos someterlo hasta 80, 90 grados Celsius para que se pueda hinchar, para que se pueda retrogradar y pueda generar esa solubilidad y por ende esa viscosidad. Esta viscosidad, ¿qué es lo que nos va a generar? Reducción de las tasas de cristalización, reducción o problemas en centrifugación y va a impedir procesos de decoloración en refinerías. Todo esto es causado por la viscosidad. Es importante también señalar que necesitamos tener en mente estos 80 o estos 90 grados Celsius para el punto de la aplicación de la alfa-amilasa, porque si nosotros aplicamos la alfa-amilasa en jugo o en tanque de jugo mezclado, en donde nosotros no garantizamos que ese almidón ya se haya retrogradado o que ya se haya hinchado, no va a tener ningún efecto la enzima sobre ese almidón. Entonces, eso es algo bien importante que se tiene que considerar. Ahora pasemos al otro carbohidrato, al otro polisacárido que nos genera problemas. A diferencia del almidón, este tipo de polisacárido no es propio de la caña. Principalmente se genera por la contaminación bacteriana de bacterias acidolácticas, en específico de Leuconostoc mesenteroides. Hay algunas otras bacterias acidolácticas que van a tener problemas, pero la que va a generar más problemas en cuestión de dextranos es Leuconostoc mesenteroides. ¿Cuál es la forma en la que se genera este polisacárido dextrano? Básicamente es, esta bacteria acidoláctica genera primero una enzima que se llama invertasa. Lo que hace la invertasa es invertir, romper la sacarosa, que desde ahí estamos teniendo problemas, porque toda esta ruptura y este azúcar o sacarosa invertida ya va a ser un paso irreversible. Todo lo que estemos perdiendo en la formación de dextranos de sacarosa ya no se va a volver a recuperar. Una vez invertido o roto este disacárido de sacarosa y vamos a tener glucosa y fructosa, se genera otra enzima que se llama dextransacarasa, que esta dextransacarasa es una polimerasa, una enzima polimerasa, que empieza a polimerizar las glucosas. Primero en enlaces lineales alfa 1,6 y empieza a tener algunas ramificaciones en alfa 1,2, alfa 1,3 y alfa 1,4. Dependiendo las bacterias y dependiendo ciertas condiciones va a ser el peso molecular de este polisacárido, en donde sabemos que dependiendo, el peso promedio, puede ser de hasta 2 millones de unidades, en donde va a generar mucha viscosidad. La manera más eficiente para poder disminuir esa viscosidad y poder romper estos polisacáridos es con la aplicación de la enzima que pueda romper en alfa 1,6, que básicamente la dextranasa es donde lo rompe. ¿Cuáles son los factores importantes que se tienen que considerar para la formación de los dextranos? Nosotros los dividimos en 3 etapas: antes de la cosecha, durante la cosecha y la entrega de la caña al ingenio, que es lo más importante y en donde se ven efectos mucho más negativos, y en fábrica. Antes de la cosecha
si hay alguna presencia de plagas, principalmente insectos, algunos roedores, algunas variedades de caña son más propensas a la contaminación bacteriana que otras, pero en donde se observan más ese tipo de problemas es durante la cosecha. El tipo de cosecha, si nosotros tenemos un corte mecanizado, eso por ende va a aumentar la superficie de contacto y por lo tanto va a haber una mayor exposición de tejido. Nosotros hemos observado en pruebas y hemos observado también en muchas publicaciones que aumenta de manera exponencial la contaminación bacteriana, específicamente de Leuconosocomias enteroides, y por ende la formación de dextranos entre un corte mecanizado y un corte manual. La quema inactiva enzimas endógenas protectoras de la caña, principalmente una enzima que se llama fenoloxidasa, que esta fenoloxidasa es una defensa antimicrobiana que tiene la caña, pero al momento en el que se hace la quema se va a inactivar. Entonces se hace propensa a la contaminación por parte de las bacterias. Y las condiciones de entrega. Si nosotros tenemos condiciones climáticas, principalmente alta temperatura y humedad, que eso es lluvias, vamos a tardarnos porque a lo mejor se atascó el camión y se va a tardar 72 horas en llegar al ingenio. Y además estamos en el patio de molienda otras 12 horas más o 6 horas más. Todo eso va a generar que haya una mayor contaminación de bacterias y por ende una formación de los dextranos. Y de manera general el tiempo entre corte y moliendo. Todo esto se puede mejorar con controles en fábrica y con controles en campo. Teniendo una muy buena relación entre campo y fábrica se pueden disminuir todos estos problemas. Y por último, en fábrica, si no hay una buena asepsia en los molinos, todo lo que ya trae de contaminación bacteriana desde campo se va a reproducir y va a tener un efecto negativo en fábrica. ¿Cuáles son los efectos negativos que tiene el almidón, los dextranos? Básicamente, o desde inicio, vamos a tener una falsa polarización. ¿Por qué? La manera en la que nosotros cuantificamos la presencia de sacarosa o el contenido de sacarosa es con polarización. Se hace incidir un haz de luz y vamos a observar si gira hacia la derecha, que es un movimiento dextrógiro, o hacia la izquierda, que es levógiro. La sacarosa por sí sola tiene un movimiento hacia la derecha de más 66. Se ha observado que soluciones de sacarosa con contaminación mínima, estamos hablando de 150 partes por millón de dextranos, va a incrementar ese movimiento dextrógiro hasta 3 o 4 veces más, desde 200 hasta 233. ¿Eso qué significa? Que nosotros vamos a tener un valor falso positivo. Vamos a tener supuestamente mayor sacarosa que va a entrar al ingenio, pero al momento de sacar ya el azúcar cristalizado, pues nos van a hacer faltas. Y eso se va a pérdidas indeterminadas. Otro problema es viscosidad. Al ser un polisacárido, al igual que el almidón, va a generar viscosidad. Esta viscosidad va a tener problemas tanto en clarificación como en evaporación y cristalización. ¿Qué problemas presenta en clarificación? Que se aumenta la cantidad de materia suspendida, por lo tanto vamos a tener un mayor volumen de cachaza y por lo tanto vamos a tener que hacer ese tratamiento de residuos en un mayor volumen. En los procesos de evaporación y cristalización es donde nosotros también vemos un efecto negativo mucho mayor. ¿Por qué? Porque se aumenta el tiempo de jugo en evaporadores, reduce el rendimiento en los cristales, hay una mala calidad de los cristales, se presentan cristales elongados. De hecho, se ven desde los tachos, se empieza a formar un cristal tipo aguja, que eso tiene diferentes repercusiones negativas, no nada más es algo sensorial. Además de que los que compran el azúcar no quieren un azúcar que tenga cristales elongados, si se trabaja o se vende azúcar para refresqueras o para confitería, va a tener ciertos problemas, en específico en refresqueras un potencial floc, y en el caso de confitería va a generar un dulce muy quebradizo. Reduce la eficiencia en las purgas de las masas en las centrífugas, se hace una separación deficiente de los cristales y las mieles, va a haber una reducción en el agotamiento de las masas y por ende vamos a tener un incremento en el contenido de sacarosa en las mieles finales. ¿Cómo se puede hacer un control correcto de los dextranos o de las dextranas en fábrica? Vamos a dividirlo igual. Previo al ingenio o previo a fábrica, en campo, en donde si nosotros tenemos un ajuste en el corte y la molienda muy bueno, vamos a tener tiempos de
de caña rezagada muy cortos y por ende vamos a disminuir el uso de la dextranasa porque vamos a tener menor contenido de dextranos. Si nosotros hemos detectado que en el ingenio hay presencia de organismos que pueden estar generando mayor cantidad de leuconostoc mesenteroides y por ende más dextranos, hagamos saneamientos con vapor. Se ha observado que a lo mejor los bactericidas pueden funcionar, pero aquí es bien importante hacer la aclaración. Ningún bactericida va a romper los dextranos que ya están formados, únicamente va a controlar la formación de más bacterias. Todo lo que ya se formó desde el corte hasta la molienda, la única manera para poderlo romper es con la enzima dextranasa. ¿Qué es lo que hace la enzima? Hidrolizar los enlaces alfa-1,6, que son los enlaces lineales del polisacárido, y por ende vamos a reducir de manera efectiva la viscosidad y mejorar las condiciones del proceso. Viendo esto, de estos dos polisacáridos tan importantes dentro del proceso, tanto el almidón como los dextranos, es importante que nosotros podamos identificar 3 preguntas básicas. ¿En dónde vamos a aplicar las enzimas? ¿Qué dosis vamos a aplicar? ¿Y cómo vamos a evaluar la efectividad de las enzimas? Estas 3 preguntas son muy importantes porque nosotros sabemos que son insumos muy caros para el ingenio. Las enzimas son aditivos que realmente impactan en la economía de los ingenios. Entonces, para poder sacar el mayor beneficio de este producto, de este insumo, necesitamos aplicarlo de manera correcta, necesitamos aplicarlo en la dosis correcta y necesitamos evaluar que realmente eso que estamos invirtiendo va a tener un efecto benéfico. El primer punto para poder contestar estas preguntas es cuantificar de manera efectiva la cantidad de almidón y dextranos presentes en jugo y en azúcar. Regresando, es muy importante que nosotros cuantifiquemos lo que entra y cuantifiquemos lo que sale. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a tener manera de saber cuándo vamos a aplicar la enzima o cuándo no vamos a aplicar la enzima o saber qué dosis vamos a aplicar. Estas metodologías tienen que ser rápidas, confiables y económicas. ¿Por qué tiene que ser rápido? Porque en el ingenio los químicos que están en el laboratorio tienen 1001 metodologías, 1001 muestras que tienen que estar trabajando, y si nosotros tenemos una metodología para cuantificar almidón y dextranos que nos va a quitar 2 horas, y eso lo tenemos que analizar por los 3 turnos, nadie lo va a hacer. Entonces, a lo mucho se hará una vez por día o cada 3 días, y eso no tiene ningún beneficio. La metodología tiene que ser confiable. Nosotros necesitamos trabajar con curvas de calibración tanto del estándar de almidón como estándar de dextranos confiables. Nosotros hemos visto ingenios en donde trabajan con una curva de dextranos. Para empezar, ni siquiera es el estándar correcto porque hay 2 tipos de estándar, estándar T50 y el T2000, que se le implementó a algún proveedor hace 5 años y en el espectrofotómetro no se pueden modificar esos datos porque se hace un relajo. Entonces, todo ese tipo de cosas son importantes. Necesitamos trabajar con metodologías que sean confiables y que nos den un resultado real. También hemos visto en algunos ingenios en donde se hace un análisis, da un valor negativo en el espectrofotómetro y eso lo meten a la ecuación de la curva y da un resultado de 50 o 60 partes por millón. Físicamente, un resultado de absorbancia negativa no es real. Entonces, nosotros en una ecuación podemos meter cualquier resultado negativo, nos va a dar un valor positivo porque así es la curva, pero físicamente no nos dice nada ese resultado. Y por último, las metodologías tienen que ser económicas. Hace unos años se trabajaba con una metodología para cuantificar los dextranos, que era una metodología con anticuerpos monoclonales, que era muy caro, que además ni siquiera era muy específico para los dextranos. Entonces, eso se tiene que erradicar y trabajar con metodologías que cumplan estos 3 parámetros. Otro punto es determinar las variables más significativas dentro del proceso y qué interacciones van a tener con las enzimas. De nada nos sirve aplicar una enzima en donde el tiempo de retención no es el adecuado, de nada nos sirve aplicar una enzima en donde la temperatura está muy lejana de la temperatura óptima de la enzima. Entonces, todo eso lo tenemos que conocer. Y por último, conocer las condiciones óptimas de las enzimas: temperatura, pH y tiempo de residencia. Empecemos con la dextranasa. Esos son datos que reportó la doctora Gillian Eggleston en el 2013, que van muy de la mano con lo que nosotros hacemos en el laboratorio. Y son los 3 parámetros más importantes en condiciones del ingenio: temperatura, grados Brix y tiempo de residencia.
De inicio, la temperatura óptima de la enzima no se la podemos observar a 50 grados Celsius, pero normalmente cuando se aplica, y esto es con estándar puro a nivel laboratorio, nosotros hay que ver las diferencias. Déjenme poner aquí el apuntador. Esto es exactamente con estándar T2000 y con solución buffer a nivel laboratorio, en donde no hay ningún problema, y nosotros vamos a observar muy bonito la gráfica de actividad enzimática con respecto a la temperatura, en donde se observa la curva, en donde la temperatura óptima va a estar entre 50 y 60 grados Celsius. Pasándole ya a condiciones de aplicación en el ingenio, en donde nosotros podemos ver del lado izquierdo las condiciones de aplicación en jugo y del lado derecho las condiciones de aplicar la enzima en un evaporador, principalmente en el último efecto, que es donde nosotros podemos garantizar esta temperatura, se ve una diferencia muy notoria. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos garantizar o controlar? Que la temperatura en donde nosotros vamos a aplicar la enzima esté lo más cercano a esto. Si vamos a estar aplicando la enzima en donde está muy cercano a 70 grados Celsius, no nos conviene aplicarlo ahí porque realmente la dosis no va a tener ningún efecto. Si estamos agregando 10 partes por millón de enzima, realmente vamos a estar aplicando 2, 3 partes por millón y vamos a estar cortos en el efecto de la enzima. Pero si no tenemos otra opción, pues vámonos a jugo. Y en jugo lo aplicamos y la temperatura va a estar entre 30 y 35 y va a tener un mejor resultado que aplicarlo de este lado. Otro factor importante son los Brix. Hay una diferencia muy significativa entre los Brix de jugo y los Brix de meladura, en donde podemos estar aquí desde 15, 16 hasta unos 60, 65 grados Brix. También se observa una diferencia muy notoria en la actividad enzimática. Y por último, el tiempo de residencia. Y aquí hay dos condiciones en este tiempo de residencia, a 32 y a 50. ¿Por qué lo pongo en estas dos condiciones de 30 grados Celsius y de 50 grados Celsius? Porque si nosotros logramos adaptar, como en algunos ingenios en Centroamérica que nosotros lo hemos revisado, en molinos tienen un tanque de jugo mezclado donde ellos suben un poco la temperatura a 50 grados Celsius. Y con eso nosotros llegamos lo más cercano de la temperatura óptima de la enzima y al mismo tiempo evitamos el problema de los Brix, porque vamos a estar con condiciones de Brix muy adecuadas. Si se fijan aquí en el tiempo de residencia, entre 10 y 15 minutos a 50 grados Celsius, realmente vamos a tener muy buen resultado independientemente de la dosis. Nosotros podemos trabajar aquí una dosis tal vez de 5 a 10 partes por millón y vamos a tener un resultado en la reducción de dextranos muy significativo. Por ende, ¿cuál sería la recomendación para la aplicación? Depende de las condiciones. Si ustedes tienen la opción para poder aplicar la enzima en un tanque de jugo mezclado, donde podamos subir un poco la temperatura a 45, 50 grados Celsius, adelante. Si no, vamos a trabajar en el último evaporador, pero que las condiciones estén lo más cercanos a 60, 65 y que no lleguen a 70 grados Celsius, porque si no, se va a empezar a inactivar la enzima. En el caso de la amilasa, es bien importante identificar cuál es la afinidad de esta alfa-amilasa y quién va a ser más afín para poder ser hidrolizado. Acuérdense, tenemos el almidón, que es un gránulo que está insoluble, después un almidón hinchado y después el almidón soluble. La enzima va a actuar sobre el almidón soluble. Ya que está así, va a generar la viscosidad, que es lo que platicamos en diapositivas anteriores. En el momento en el que nosotros hacemos la aplicación de la enzima, se genera un proceso de licuefacción, el cual va a empezar a romper enlaces alfa-1,4, 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 y de un polisacárido muy grande como es el almidón, vamos a ir bajando a oligosacáridos, y en el mejor de los casos podemos llegar hasta azúcares como glucosa. Y, por ende, la solución va a ser mucho, mucho, mucho menos viscosa. Por tanto, si nosotros hacemos una aplicación de alfa-amilasa en jugo mezclado, no va a ser un almidón soluble, va a ser un almidón insoluble y por ende la enzima no va a hacer su trabajo de manera correcta porque no va a ser afín al almidón que tenemos en esa etapa. Normalmente, o la recomendación general de la aplicación de las enzimas tiene que ser en el último evaporador en donde ya se hizo un tratamiento térmico al almidón insoluble para que pueda ser almidón soluble. Estos son datos de ingenios en Luisiana, en donde se ha reportado el uso de la enzima alfa-amilasa.
en donde todos los que reportan el uso de la enzima alfa-amilasa básicamente es para mejorar la cristalización y para bajar la viscosidad. Hay algunos, sobre todo los que refinan y los que tienen ciertos parámetros ya muy especificados en contenido de almidón, principalmente entre 60 y 80 partes por millón, aplican de manera constante la alfa-amilasa entre 1 a 5 partes por millón para poder monitorear ese contenido. De manera industrial hay dos fuentes o dos organismos productores de alfa-amilasa, uno es Bacillus subtilis y el otro es Bacillus licheniformis. Hay otro productor que se llama Bacillus steratohermophilus, pero no se recomienda trabajar con esta alfa-amilasa porque es muy termoestable y se ha reportado que ha habido actividad de esta enzima inclusive en el producto terminado. Entonces también eso es un detalle bien importante a considerar, porque ya hay algunos reportes de algunos problemas en donde hay todavía actividad de alfa-amilasa en el producto terminado y genera problemas con los clientes que compran ese azúcar. En el caso de Bacillus subtilis va a tener una temperatura óptima de 70 y en el caso de licheniformis una temperatura óptima de 90. Nosotros trabajamos con las dos enzimas y podemos aplicar, dependiendo las condiciones en específico de cada ingenio, la mejor enzima a la dosis que más les adecue para tener un mejor resultado. Esta gráfica quise mostrarla porque son todas las metodologías para poder cuantificar el almidón que se tienen en la industria azucarera. Hay algunas metodologías que son de los estándares australianos, estándares sudafricanos, estándares brasileños, métodos ICUMSA y métodos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Nosotros trabajamos una metodología que es una modificación a esta última, que en lo personal es la metodología más adecuada para cuantificar el almidón total, no nada más el almidón soluble. ¿Por qué? Si nosotros nada más trabajamos con un almidón soluble, nos va a dar un valor por debajo de lo que realmente tenemos y nosotros en laboratorio siempre vamos a identificar o vamos a cuantificar 100 partes por millón, 80 partes por millón, cuando en real el almidón total puede ser 150, 200, 250 y no van a cuadrar los resultados que da el laboratorio con la viscosidad que se reporta en fábrica. Todas las metodologías van a ser metodologías iodométricas, pero hay algunas variaciones que hacen muy importante meternos a detalle, a revisar. En el caso de la primera se trabaja, las variaciones son el estándar. En el caso de la primera es amilopectina. Si ustedes pueden ver, casi todas van a trabajar con un estándar de papa, lo cual, como revisamos al principio, es un almidón completamente diferente al almidón de la caña de azúcar. Entonces, ¿qué es lo que va a generar? Sobreestimaciones. Si nosotros trabajamos en las curvas con un almidón de papa, nos va a dar un resultado falso positivo que no es real. Nosotros trabajamos con curvas y con estándar de maíz, que sí es un poquito más complicado de solubilizar comparado con el almidón de papa, pero es mucho más real el resultado que nos genera. Hay otras diferencias. Nosotros hacemos una sonicación de esa muestra del estándar de maíz para que se pueda romper ese gránulo. Casi todas las metodologías únicamente lo calientan para que se pueda solubilizar, pero no es suficiente. Se tiene que hacer una sonicación por 1 minuto para que tú puedas romper completamente ese gránulo y se pueda hinchar, se pueda hacer soluble completamente. Otros factores importantes es el límite mínimo de detección y aquí nosotros podemos observar que el límite mínimo para dar un resultado confiable con esta modificación de esta metodología es de 24 partes por millón, cuando con este método en ICUMSA el mínimo es 250 partes por millón para que sea confiable. Podemos llegar hasta un mínimo cuantificable de 80, 85 partes por millón, pero ese resultado no es tan confiable. Entonces puede ser 85, puede ser 150, puede ser 130. Nosotros logramos bajar ese límite mínimo cuantificable hasta 25 partes por millón, que es algo muy bueno. Las otras metodologías solo trabajan con azúcar. Nosotros podemos trabajar desde jugo, meladura, miel final, azúcar en todas las presentaciones y creo que es algo muy interesante. Dentro de la empresa, nosotros, como les comenté en un principio, trabajamos con 3 productos: dextranasa L650, que es una dextranasa, sucramil L, que es una alfa-amilasa, y el acelerador de masas, que es un complejo enzimático de dextranasa, alfa-amilasa y algunas otras carbohidrasas que nos ayuda mucho
para disminuir el efecto de algunos otros polisacáridos que no es ni dextranos ni almidón y que sí están en concentraciones mínimas, pero que generan problemas de viscosidad y tienen muy buenos resultados. Ya por último y para terminar, nosotros somos de la idea de trabajar de la mano con los ingenios. Siempre buscamos un asesoramiento constante de los grupos o en especial de cada uno de los ingenios en 3 vertientes. Capacitaciones constantes como lo que estamos haciendo ahorita con ustedes y en este foro, directamente con la gente del laboratorio, con la gente de fabricación. En la parte teórica, trabajamos en la implementación de las metodologías para analizar tanto almidón como dextranos en jugo, en meladura y en azúcar, y buscamos el asesoramiento directamente en fábrica. Entonces, con gusto nosotros podemos acercarnos directamente con cada uno de ustedes y, como lo mencionaba también hace rato, sabemos que es una materia prima cara, es un insumo caro. Lo que nosotros buscamos es optimizar estos recursos para que lo que se invierta tenga un resultado favorable. Hay algunos análisis económicos que dicen que por cada dólar que se gasta en la aplicación de enzimas, tú puedes verlo regresado en $3 en recuperación de azúcar y en algunos parámetros productivos. Entonces, es algo muy interesante. Y pues muchas gracias. No sé si tengan alguna duda. Muchas gracias, Ignacio, por tu participación muy interesante. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda al respecto. Bueno. Sí, te escuchamos, pero no creo que... No tenemos algo en el chat tampoco. ¿Alguien Sí, tiene yo no alguna los duda? escucho. Ah, ¿no me escuchas? Ignacio, te escuchamos bien, Ignacio. Bueno. Te escuchamos bien, Ignacio. Perfecto. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Bueno, al parecer no en el chat. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle a Ignacio? Sí, al final, Ignacio, bueno, hay un ofrecimiento para ir a dar algunas pláticas o también ver algunas de las metodologías. Entonces, bueno, ya tenemos por ahí tu correo de acá del ingenio, te vamos a hacer llegar por medio del ingeniero Manuel Alejandro Vargas, que es el superintendente de elaboración, precisamente esa petición. Sin ningún problema. Sí, como les mencionaba, nosotros lo que buscamos es trabajar de la mano con los ingenios, trabajar de la mano en laboratorio, porque la única manera para que puedas controlar estos problemas, que de inicio es algo que ningún ingenio busca aplicar las enzimas, pero al final de cuentas es algo necesario. Entonces, para poder cubrir esas necesidades, necesitamos tener bien implementado el cómo cuantificar qué cantidad vas a agregar y cuándo la vas a agregar. Entonces, nosotros tenemos un equipo de servicio técnico que está a su disposición por cualquier necesidad y sin ningún problema. El ingeniero Maximino creo que tenía una pregunta, ¿no, ingeniero? Buenas tardes. Tiene el micrófono... Tiene que desconectar Tiene que activar su micrófono, ingeniero. Listo, ya lo activé. Ya, sí, porque todavía no se ve activo, Javier, por favor. El del señor Maximino todavía no se ve activo, el micrófono. Ok, ya le volví a mandar la activación, nada más que lo acepte. Sí. Dale un clic ahí, ingeniero Maximino, para activar el micrófono. Ahí en la señal que le mandaron. Si no, va a poder comentar. Ya. ¿Ya le mandaste el...? Sí, ya le mandé la solicitud para que pueda activar su micrófono. Mándale un perro. Vuelves a la mandar. Ok, sí, listo, ya se la volví a reenviar. De hecho, aquí lo tengo en la... A ver, ahora sí, chequenlo, ingeniero, con la lupa. Sí, ahora sí, para que pueda hacer la pregunta. No, no ve ahí el cuadrito donde puede usted activar su micrófono, ingeniero Maximino. Bueno.
O si no, por el chat. Creo que tenía otra Sí, duda. por el chat. Ya también yo le escribí por el chat, pero para que nos hiciera la pregunta. ¿Alguien más tenía otra pregunta? A ver, Claudia, si me lo permites. Listo, Sí, ya. ingeniero, adelante. Okay. Adelante, ingeniero. Bueno, primero que nada, una gran felicitación porque es magnífica y clara la exposición de un tema que no es fácil de comprender para los legos en la materia, pero es sumamente importante para el personal de la operación de los ingenios. Y me gustó mucho porque, de hecho, no es como en otros casos donde de entrada están promoviendo el producto. Aquí están dando, de alguna manera, las causas que originan el problema y la prevención de las mismas. O sea, esto empieza desde el campo y efectivamente con la cosecha mecanizada se aumenta la superficie abierta por el tamaño de la caña, de los troncos de la caña, y que de esto la incorporación de materias, digamos, bacterias y demás, entra por el aire. Entonces, muy importante las condiciones de cosecha, cosa que desafortunadamente poco se hace, incluso en la cosecha manual, que debiera ser una obligación de que en cada frente de corte se tuviera algún sistema para desinfectar como rutina los machetes, por un lado, no digamos ya el caso de las cosechadoras, que fundamentalmente es importante, pero también en el aspecto de la asepsia en los ingenios. Nosotros, de alguna manera, consideramos cualquier producto químico y o biológico como un mal necesario una vez que fallaron o que no se tomaron previsiones en todo lo demás. Entonces yo creo que es muy interesante y muy oportuno, porque no solamente esto, sino yo creo que Max va a hablar un poco, porque nosotros tuvimos alguna experiencia hace muchos años con la cuestión de, era lo contrario, era un proceso para invertir sacarosa para otro producto, para otro proceso industrial, y se hicieron efectivamente pruebas con destranasa, fundamentalmente, para invertir meladura. Y yo creo que son temas que debemos de tomar muy en cuenta y desde luego capitalizar la experiencia de ustedes, fundamentalmente. Y aquí yo quisiera también mandar un mensaje que, bueno, tal vez no sea el momento, pero sí comunicarles. Nuestro país, desafortunadamente, la industria azucarera mexicana estuvo alejada mucho tiempo de lo que es la alta tecnología, sobre todo en análisis químicos, análisis de laboratorio. Y recientemente, hace unos meses, lamentablemente se truncó esto con la dichosa pandemia esta, donde México no participaba en ICUMSA, lo cual era un absurdo. Y muy rimbombantemente tenemos normas mexicanas que decimos que no hay otra norma internacional, no coincide, cuando nuestras normas de alguna manera son retomadas a través de las experiencias de ICUMSA. Entonces ya afortunadamente ya participamos en el comité de ICUMSA como miembros de voto pleno, derecho y voto, y yo creo que va a ser fundamental la participación no solamente del personal nativo de los ingenios, sino de proveedores, en el caso de ustedes, gente calificada, que tenga elementos para poder ayudarnos a la inserción en un esquema de investigación y desarrollo que tiene que ser de alta tecnología, porque ya no podemos seguir arrastrando esquemas obsoletos muchas veces, y que esto pudiera... Ay, a ver si no se me complica aquí. Se me está acabando la batería. Perdón. No sé si me... Sí, ok. Es que me estaba acabando la batería. Sí, decía yo que es importante y que seguramente va a ser un tema que vamos a estar recurrentemente a través del Comité Nacional de Normalización para la Industria Azucarera, y desde luego una invitación abierta a todos los técnicos, a todo el personal, y con el apoyo decidido siempre de nuestra asociación al particular. Muchas felicidades, Ignacio, por eso. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, no sé si haya otra pregunta, creo que sí. no. El ingeniero Max. Ya está el micrófono. Adelante. Ingeniero Maximino. ¿Ya puede usted hablar? Estoy de acuerdo con lo dicho por el ingeniero Manuel Enríquez. Es necesario, pues, cada día adentrarnos más en un tema ya, pues, antiquísimo. Y ahora que tenemos la oportunidad, pues, hay que aprovechar todo lo que sea en beneficio de la producción. Finalmente, no va a ser un gasto, una inversión, y no están promoviendo un producto, sino una solución a problemas
pues de años ya conocidos. ¿Me escuchaba? Así es, ingeniero. Así Sí, es. sí. Sí, claro. Tal cual es eso, y ese es nuestro objetivo. Como nosotros sabemos que por muchos años ya se conoce que genera problemas tanto el almidón, que generan problemas los dextranos, pero se tiene esa percepción de solo usarlo cuando se necesita, pero cuando realmente se necesita. Necesitas tener todo ese conocimiento, todas esas metodologías para tener números, para tener métricas y realmente optimizar y usar un recurso que sí es caro, pero que es un recurso que va a ser muy eficiente. Hay que fijar parámetros, definitivamente, para poder tomar las decisiones correctamente. Así es. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero Maximino. No sé si Gracias. alguien más tenga alguna pregunta. No, creo que no, ya continuamos. No, creo que no. Sí, así es. Te agradecemos mucho, Ignacio, tu participación. Te haremos llegar como a todos los demás participantes la relación de las personas que han estado conectadas para que puedan tener una interacción con ellos mucho más directa y confiamos tenerte en otros eventos. De verdad, muchas gracias. Gracias. Cuídense mucho.